Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos del Siglo de Durango y el Siglo TV. Gracias por acompañarnos a esta emisión del podcast del Siglo de Durango, en la que tenemos a un invitado muy especial. Recibimos con muchísimo gusto a Carlos Valles. Él es el coordinador de la línea AMA recién estrenada, una línea telefónica creada para generar contención y atención a posibles casos de crisis que pudieran llevar incluso a ideación suicida. De ahí la importancia del invitado que hoy tenemos con muchísimo gusto aquí en el Siglo de Durango. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Un gusto estar por aquí con ustedes y justamente como lo comentas, ¿no? Esta línea que es tan importante y que va estrenándose. Exactamente. A ver, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿2 meses aproximadamente? Ahorita aproximadamente tenemos 2 meses. Justamente pasó mañana, ya el 10. Cumplen 2 meses. El domingo cumplimos 2 meses exactamente. Y sí ha habido muy buen recibimiento sobre esta línea. De hecho, es algo bastante padre. El primer mes sí fue como un mes en donde estuvimos todavía en ese inter de ver cómo reaccionaban las personas. Se recibían muchas llamadas incluso en falso. Pero afortunadamente tras el primer mes que se cumplió, todo esto disminuyó muchísimo. Y ya las personas que llaman es porque realmente necesitan una contención o porque hay una situación que atender. El propósito del programa de hoy, si bien vamos a abordar un poco de lo que implica la línea AMA, incluso el comportamiento estadístico que puedan haber tenido, el propósito es hablar lo que hay de fondo, lo que lleva a las personas a la necesidad de comunicarse y que puedan encontrar en esta herramienta una vía de contención y de atención, que me parece que es lo más importante. Pero ¿qué hay detrás? Acabamos de pasar la temporada de Día de Muertos, una época en la que, si bien se ve ya como que la recta final del año, vienes a evocar a final de cuentas duelos que has tenido en tu vida, que hay en la familia, que luego de repente es algo bastante complejo, un duelo. Además, ya nos acercamos a lo que es la recta final, que no para todos es un motivo de fiesta. Estamos ya teniendo algo de frío que también incluso en el estado anímico puede llegar a repercutir. Carlos, ¿qué nos ha representado, qué nos puede representar esta fase del año que, como hablamos, implica todo esto? Claro, es una pregunta muy interesante, muy completa, porque son muchos temas que hay que abordar y creo que hay que ir paso a paso. Porque son temas bastante interesantes que hay que tomar en cuenta, hasta el tema de las finanzas personales para este cierre de la recta. Entonces, pues comenzando con este punto, ¿no? ¿Qué nos ha deparado en este sentido en la línea? Pues la verdad es que un recibimiento muy bueno de la gente. Nunca voy a dejar de hacer la invitación a las personas, sobre todo que veamos con esa conciencia esta línea. Es muy importante procurar evitar estas llamadas justamente de broma, porque eso lo que puede generar es que entonces se nos dificulte mucho más atender situaciones completamente reales por estar atendiendo situaciones de este tipo. Pero creo que ha sido muy buen comportamiento de las personas en el sentido de estas fechas que venimos atravesando, en el sentido del Día de Muertos, que es una fecha muy significativa y muy característica de nuestra nación. Pues es una fecha que, queramos verlo o no, de acuerdo a nuestras creencias, es una fecha que de cierta manera también genera en la sociedad una visión de aceptación sobre la muerte. Es muy difícil, venimos atravesando una etapa de la pandemia donde fueron unos años muy complicados para las personas, porque no pudimos festejar el Día de Muertos como solemos hacerlo, ¿no? No hubo eventos grandes que pudieran... Sí, no pudimos festejar nada. No pudimos, creo que ni hubo altar en estas ocasiones, ¿no? En general. Entonces, todo eso dificulta que nosotros elaboremos estos procesos de duelo. A final de cuentas, cada cultura, no solamente México, tiene sus formas de honrar a la muerte. Hay lugares en África incluso en donde, en vez de hacer un velorio como tal, hacen un recorrido muy similar al que hacemos en México, de llevar al difunto a pasear por toda la ciudad, pero ellos lo hacen con la intención de que se pierda y no vuelva. ¿Sí me explico? Okay. Entonces es muy diferente a nosotros, como de honrar y llevarlo por los lugares que le gustaban, el querer nosotros cada año verlo justamente y poner este altar con las cosas que más le gustaban. Sí, que es incluso marcarle el camino de regreso, ¿no? Exacto. Y sobre todo por nuestra cultura, pues bueno, desde la cuestión prehispánica, que está bien marcado el tema del Mictlán, todos estos caminos que se llegaban para poder llegar a la Tierra de los Muertos. Pero es una festividad que, veámoslo de cierta forma, nos ayuda a estar cada año en constante contacto muy entre comillas, con nuestros seres queridos. Entonces, somos una cultura de cierta manera que acepta y recibe muy bien a la muerte. Y no lo digo en un sentido negativo, lo digo en un sentido bastante favorable a veces para poder elaborar, por ejemplo, nosotros como psicólogos, los temas del duelo. Comentaba ahorita sobre el tema de la pandemia. Muchas personas no pudieron como
tal despedirse de sus seres queridos a través de estos fallecimientos por COVID, porque de manera, pues como lo dictaban los protocolos, se incinera. Y listo. Entonces eso, queramos o no, genera un choque en nuestra forma de despedirnos, porque entonces el proceso del velorio, el proceso de llevar y depositar el cuerpo, ya sea a la funeraria para la incineración o al panteón para el caso de despedirlo. Pues esa es una ayuda para despedir justamente a nuestro difunto. Entonces el que se haya quitado eso y que apenas lo estemos retomando, yo creo que por eso lo hemos recibido aún, yo creo que hasta mejor que antes, después de estas fechas. Exactamente. Las festividades que han habido en estos años posteriores a la pandemia, pues creo que han ido muy enfocadas a estos festivales como el Muki que acaba de pasar, que a final de cuentas nos ayudan a ver a la muerte desde una perspectiva completamente distinta. Okay. No como una cuestión que sea tormentosa, porque dato curioso, y entre paréntesis, pues el miedo a la muerte es el miedo más común en los humanos, ¿sí? En todas las sociedades. Entonces, pues de cierta forma a nosotros nos ayuda a verlo de una forma normal, porque es lo que la muerte es natural, ¿sí? Aquí me gustaría abrir un paréntesis porque me parece que has tocado un tema en el que poco nos detenemos a analizar. La cantidad de muertes que se generaron a partir de la pandemia por el tema de COVID se incrementó, pero efectivamente, ¿qué implicaciones ha traído omitir este duelo? A pesar de que, bueno, dicen, ya pasó tiempo, bueno, pasa el tiempo, pero es un duelo no cerrado. ¿Qué pasa? Sí, exactamente. Hay un término que podemos llamar como duelo patológico. Okay. Estos duelos se refieren a duelos que precisamente no han sido elaborados, que no hay una temporalidad, ¿no? Se sugiere que se contemple a lo mejor una temporalidad de 6 meses, pero no es así. Hay personas que pasan 6 meses y pueden seguir en duelo, personas que pueden pasar 1 año y pueden seguir en duelo. La patología o el duelo patológico se refiere más a la pérdida de la funcionalidad de la persona. No superar esta situación, no poderse adaptar a la vida después del fallecimiento de un ser querido, es ahí donde podemos como tal sí pensar que pudiera tratarse de un duelo patológico. Lo demás es natural. A final de cuentas, la pérdida duele, tiene que doler. Entonces, no hay un periodo exacto para que las personas podamos atravesar ese dolor, porque es importante tomar eso en cuenta. Todas las personas lo atravesamos de maneras distintas, todos lo vivimos de maneras distintas, incluso de acuerdo a nuestros aprendizajes en nuestra cultura, en nuestros contextos sociales, en nuestro hogar. Todos vemos la muerte de manera diferente, aunque vivamos en el mismo país, en la misma ciudad, en la misma colonia, sí, incluso. Claro. Entonces, no se trata de un tema que impacte solamente en cómo yo asimilo ese duelo, sino cómo impacta en mi desenvolvimiento con los demás. Así es. Y eso es un criterio que es muy importante tomar en cuenta. Hablando, por ejemplo, de otro estado de ánimo, como lo es la ansiedad, como lo es la depresión, que luego pensamos que tengo depresión, básicamente como este término clínico, porque he estado más triste y porque he estado, no sé, mucho más desanimado que antes. Pero no propiamente significa que tenga un trastorno depresivo. A lo mejor mi estado de ánimo ha sido deprimido o de tristeza, pero no propiamente una depresión. Pero lo que determina justamente es cómo nos desenvolvemos en los demás entornos y cómo nos afecta de manera personal. Básicamente, qué tanta funcionalidad o no tengo. Y no me refiero a funcionalidad en mi trabajo o con mis amigos, sino en cuanto a lo que yo estaba acostumbrado a hacer. ¿Cómo nos cae cuando se presenta un duelo patológico, como lo mencionas? ¿Cómo nos cae este Día de Muertos? ¿Cómo nos caen las fiestas que vienen de fin de año, de reunión familiar, en las que parece que estás obligado a sonreír y a estar bien? Sí, y es que esos son los dos extremos que son muy interesantes, porque cuando los vivimos desde un duelo patológico, ¿qué sucede? No lo disfruto. O sea, realmente no existe ese disfrute sobre esto. ¿Por qué? Porque yo perdí a un familiar y a lo mejor ni he aceptado la muerte. Ya hablando en casos a lo mejor que rozan un poquito lo psicótico, pues creo que sigue vivo, que se fue de viaje, que no está aquí, que en X fecha va a regresar. Y también pues existen otros síntomas pues, más propios de la depresión, que es como la falta de energía y quererme aislar de las personas, la pérdida del placer en las actividades que antes me gustaban. Entonces, también tomar en cuenta que estos síntomas de la depresión pues también son biológicos, son orgánicos, es decir, la persona deja de tener la energía, no es que no tenga ganas, no tiene energía porque hay menos liberación de serotonina en su organismo y entonces no puedo disfrutar las cosas porque hay menos dopamina en mi organismo y entonces me siento deprimido. Y por mucho que las personas me pidan que puedo convivir, puedo sonreír, pero me siento muy mal por dentro.
Entonces es muy complicado para estas personas que atraviesan algún duelo patológico, porque por más que las personas queremos comprender o pedirles que le echen ganas, ¿no? Nunca hay que decirles eso a las personas. Sí, pero justamente es eso lo que pasa, que también a las otras personas les puede provocar una frustración, porque cada persona lo elabora de manera distinta. A lo mejor los familiares dentro del mismo hogar están atravesando la pérdida de algún familiar, supongamos un abuelo o abuela, y a lo mejor a quien le pega más es a la mamá, ¿no? De los hijos, a la hija de la abuela. Qué redundancia. Sí. Pero me sonó como al hijo del papá. Pero justamente a quien le pega más es a las personas que tuvieron más cercanía con esta persona. A veces hay hijos que no sufren la pérdida de un padre porque a lo mejor la relación no fue tan cercana, o porque a lo mejor la relación fue diferente, y hay quienes lo sufren más. Entonces el duelo es muy personal. El cómo atravesamos estas experiencias es de cada persona, y eso sí es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque a final de cuentas no puedo esperar que una persona trabaje el duelo o lo sienta de la misma manera, aunque seamos familiares, aunque estemos dentro del mismo hogar. Ahora, hablamos ahorita de las implicaciones en el desenvolvimiento social, pero social no solamente te implica fuera, en el trabajo, en la escuela, en la calle. O sea, te implica, ¿qué implicaciones hay cuando ya hablas de los propios hijos? O sea, cuando una persona con duelo patológico, algo que no trasciende de las manifestaciones que tú has tenido, pues eso lo está reflejando con el entorno cercano, ¿no? Claro, pues de manera sencilla, ¿no? La sociedad siempre vamos a verlo como lo que es fuera, pero también es el hogar. Claro. El hogar es una sociedad, la familia es una sociedad. Entonces repercute mucho, porque el miembro que esté afectado por este duelo, pues queramos o no, tiene interacción con la familia nuclear o con la familia más cercana o la extendida. Y entonces, ¿qué sucede? Pues de cierta manera nosotros, al ver ese tipo de situaciones, pues nos afecta. No nos afecta a lo mejor el duelo propiamente, sino el cómo la persona a quien yo estimo está viviendo ese duelo. Y a veces el no saber, justamente como lo comentaba ahorita, cómo puedo ayudarle, me genera esa frustración, y entonces caemos en no empatizar con la persona, caemos en minimizar el malestar o el sufrimiento que está teniendo, caemos en invalidar las conductas que tiene también sobre esto, ¿no? Del tienes que levantarte, échale ganas, sal y haz, ¿no? Cuando la persona propiamente no tiene las herramientas para hacerlo. No puede usarlas. Mejor dicho, tiene las herramientas, pero no las puede usar. Exactamente. Ahora pasamos también a la parte de lo que implica, y que para muchos es tan esperado, como el tema gastronómico. O sea, la oferta de comida que nos da, desde el pan de muerto hasta los tamales que vienen el mes de febrero, pero también de pronto se convierte en un refugio para algunas personas que no pueden trascender o no saben cómo manejar, qué hacer con todas estas emociones que se están plasmando. Claro, y es un punto importante, porque pasando también a ese punto sobre lo gastronómico, pues a final de cuentas está comprobado que hablábamos de neurotransmisores ahorita, como la serotonina. Esta se libera no solamente con la luz solar, sino también con los alimentos que tenemos. Entonces, si consumimos alimentos altos en azúcares, altos en harinas, como es toda esta fecha lo que viene prácticamente, claro, pues nos limita a liberar esta serotonina. Entonces, ya de cajón tenemos un punto que puede ser un factor en contra para liberar serotonina, y nos ayuda a sentir bienestar, satisfacción, felicidad, ¿no? Que es como también se le llama coloquialmente. Pero es, a final de cuentas, como tú bien dices, esto también un refugio. Entonces, hay personas que están atravesando episodios depresivos o que están atravesando situaciones de duelo, que claro que sí, que el refugio lo ven en la comida por la ansiedad que pueden llegar a sentir. Hay personas con depresión que comen demasiado, hay personas con depresión que no quieren comer nada. Y hasta hay un criterio muy importante también para nosotros diagnosticar depresión como psicólogos, es el aumento o la disminución de peso en la persona. Porque una persona con depresión te puede aumentar hasta 5 kilos, aunque parezca increíble, en una semana, o te los baja. ¿Por qué? Porque hay más inanición, hay más inactividad. Entonces, pues eso hace que disminuya la grasa corporal y el peso. Entonces es un criterio también importante. ¿Cómo detectamos si una persona está atravesando por una depresión? Y esto es en diferentes contextos, ¿no? Tanto en nuestro trabajo, convivimos a veces mucho más con nuestros compañeros que con la familia, claro, y en la familia conocemos los hábitos. Es importante observar justamente esos cambios. Comía mucho, ya de pronto no come nada, ¿no? Ahora ya nada más le da una mordida a la gordita y ya estuvo. O de plano, ahora antes nada más se comía media gorda y ahora se come 2, 3, ¿no? Entonces, esos cambios bruscos justamente nos dan señales de que algo puede estar pasando. Claro. No solamente un duelo patológico, ¿sí? Pero un duelo patológico lo podemos ver en la manifestación de no aceptar justamente esta pérdida, que a veces hablan de la persona como si todavía estuviera ahí.
¿sí? Y esa es una parte importante. Y luego es que de repente, de por sí a uno le gusta la sensación, el placer que genera la comida, los sabores, etcétera. Y luego de repente uno busca justificaciones, ¿no? Como el hecho de decir, bueno, es que hace frío y el frío por sí solo hace que quememos más calorías, hombre, no pasa nada, le entro machín, etcétera. Pero luego, precisamente el rebote emocional que puede venir, deja tú de manera inmediata. O sea, ya cuando ves, volteas atrás por ahí de febrero, enero, y dices, chin, es que ¿cómo pudo pasar esto? Y entonces el tema emocional ahí también genera ese impacto que tú mencionabas. Eso y hasta el mismo clima, sencillamente, no diría que una cuestión ancestral o aprendida por nuestros ancestros evolutivamente hablando, ¿no? No, yo lo vería de una manera más sencilla. Hay más consumo calórico en invierno porque necesitamos conservar más calor. Entonces las calorías producen que nosotros tengamos más calor en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, vaya, no organismo. Y entonces eso produce que tengamos más apetito, que estemos comiendo. Y lo dijiste muy bien, a final de cuentas estos alimentos producen dopamina. La dopamina no es un neurotransmisor negativo, al contrario, es bueno, nos ayuda a sentir placer sobre las cosas que hacemos. El problema está en cuando solamente consumimos cosas que liberan que eso. Lo obtenemos de ahí. Exactamente. Dejamos de hacer cosas, por ejemplo, como el ejercicio en estos tiempos porque hace frío, y entonces ya no libero dopamina haciendo ejercicio. Ahora es solo comiendo. Comiendo. ¿Y qué sucede? Pues llega el fin del Guadalupe Reyes y ahora sí es cuando lo resentimos. Y eso sí afecta, claro que sí. Hay que ser muy conscientes de que el peso corporal, a final de cuentas, no propiamente es lo que determina nuestro autoestima. Sí, claro. ¿Sí? Porque es una cuestión más de nuestra interpretación. Pero sí hay muchas personas que son más susceptibles a esto y después de estas festividades, pues provoca justamente ese bajo estado de ánimo porque entonces ya subí de peso sin darme cuenta. Sí, claro. Y no me doy cuenta porque pues uso chamarras y me pongo un montón de ropa para estar caliente. La sudadera, sí. Perdón, adelante. Y esa inactividad justamente es algo que hay que tratar de procurar no llevar a cabo, ¿no? En estas fechas, justamente por lo mismo, por cuestión hasta de liberación de serotonina, dopamina, por nuestro peso, si queremos verlo también en nuestra salud física, y eso nos ayuda justamente a que estas temporadas de invierno no nos dé ese llamado o conocido trastorno de ánimo estacional. ¿Sí? Porque muchos conocemos la depresión estacional y la hemos escuchado. Trastorno afectivo, perdón. Entonces, es una realidad, ¿sí? ¿Qué sucede en estos periodos justamente de tiempo? Los climas cambian, el sol baja mucho más temprano, pese a que no cambió ya la hora, se sigue oscureciendo temprano. Y hay estados en nuestro país donde yo, por ejemplo, que vengo de Mexicali, a las 4 de la tarde ya era de noche. Claro. Entonces, en pleno invierno, 4 de la tarde ya de noche, pues, ¿qué haces? Hace frío. Aquí en Durango simplemente a las 6:30 ya el sol se está metiendo. Ya no quiero hacer actividades, ya lo que quiero es estar nada más acurrucado en la cama comiendo. Y es por naturaleza, no es un tema biológico. Exactamente. Y es como lo decíamos ahorita, ¿no? Son cosas que nuestra biología, nuestro conocimiento innato dice, pues come, ¿sí? Aliméntate para que no tengas frío. Y justamente estamos diseñados para engordar en estas fechas. Por eso es importante no bajar la actividad. Exactamente, esa es la parte a la que quería llegar, porque habrá personas que generen todo esto de manera consciente, o sea, que con gusto y con placer le entran chido a los buñuelos, a todo lo que se venga en este tema, y que puedan comentar y puedan decir, pues es que yo no tengo bronca, o sea, yo soy feliz porque me gusta, o sea, qué bueno. Pero en esta diversidad hay personas a quienes sí les afecta y a quienes solamente están respondiendo a un choque emocional que no saben cómo manejar. Y a esos estamos dirigidos, y esos pueden estar sentados a un lado de ti, esos pueden vivir incluso en tu casa y no lo dicen, no lo externan, no lo verbalizan. La importancia de tener ahora herramientas para buscar ayuda y acercarnos a recibir atención. Sí, sobre todo esa parte que tú dices muy bien y la dijiste perfectamente. Hay a quienes les queda perfectamente estas palabras y a quienes no. Pero hay que ser también muy empáticos con las personas de que sí le quedan estas palabras. Porque luego somos muy dados en redes sociales a hacer ataques sobre estas personas, ¿no? Sí. Pero no se trata de eso, se trata de entender que el hecho de que a mí no me pase de esa manera, o que yo diga, pues como todo lo que quiera y ya en febrero me preocupo y bajo de peso, porque hay también quienes los hay. Sí. Pero hay personas que no pueden, ¿sí? Y que han atravesado distintas circunstancias que no les permite. Hay cosas hasta simplemente biológicas como la tiroides, ¿sí? Hay personas que tienen hipotiroidismo, que eso
sí de cierta forma predispone que haya un estado de ánimo más depresivo y que pueda haber un aumento de peso, y es complicado para ellos, ¿sí? Entonces no sabemos las circunstancias, nunca las vamos a saber, y no sabemos las circunstancias que atraviesan las otras personas, pero yo creo que hay que ser empáticos, ¿no? Exactamente, y en lugar de juzgar, de reír, pues mejor ofrecerles una ayuda. Y en este mismo sentido también me gustaría preguntarte, porque no solamente se trata de cómo responder socialmente a ciertos patrones, sino cómo responder también cuando viene esta temporalidad en la que las posadas, los convivios, etcétera, cuando hay gente que no tiene la más mínima energía para convivir con nadie, a quien sí le bajan las vibras, a quien pues no le nace dar un regalo o quiere un regalo y no le llega, en fin, una gama amplia de luego cumplir con estándares de tener que darle regalo a los hijos, a la esposa, al papá, a la mamá, y si no lo haces, uy, qué malo eres, etcétera, etcétera, cuando las posibilidades ni siquiera existen. Exacto, y justamente ese punto que tocábamos al principio sobre la cuestión económica. Sí, exacto. Ya empiezan las ofertas a más no poder, ya desde el 7, sí, hoy empiezan algunas, y antes era a finales del mes. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que tener muchísimo cuidado, porque ahorita las ofertas son, compra hoy, paga hasta marzo, casi te dan chance hasta abril. Endeúdate luego. Sí, ahorita disfruta. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, porque justamente, cambiando a lo mejor un poquito el tema, lo que hemos observado un poco en nuestro municipio, básicamente es que mucho de las causas de pensamientos y sobre el suicidio que se han estado dando es relacionado con la cuestión económica. Ok. Entonces, no lo digo esto como para decir esa es la solución, no, al contrario, sino para prestar atención y prevenir este tipo de cosas. Porque, ¿qué pasa? Justamente ahorita nos endeudamos por disfrutar las fechas, por querer quedar bien con las personas, no tengo para comprarlo, pero me endeudo, ya ver cómo lo hago después. Y las cosas cambian, ¿no? Sabemos que existe esta cuesta de enero, que por eso incluso hay un lunes que es el de depresión, el Blue Monday. El Blue Monday, claro. Sí. Dinero, pero justamente se asocia con esta cuestión, que empieza a haber este ajuste económico en donde ya empiezan ahora sí a cobrarse las cosas que no habías visto antes. Sí, es cuando ya te cae encima. Sí, ya ves ahora sí el estado de cuenta y dices, el bonche, sí. Y ya no quieres ni ver el estado de cuenta pensando que se va a desaparecer, y no. Esa técnica que usamos las personas para no caer en cuentas de lo que debemos es evitación. Y eso lo único que provoca es que se agrave el problema, porque entonces no tengo una idea de cuánto debo. Pero justamente es importante, para no llegar a ese extremo, desde ahorita empezar a medirnos, hacer gastos que sean solamente necesarios. Si vamos a querer dar detalles, pues más afines a lo que podamos nosotros realmente darle a la otra persona. No define el costo del producto o del regalo, pues el precio, el amor o el cariño que tengamos a la persona. Este año a lo mejor no podremos ser tan espléndidos, a lo mejor en otro ya mejorará nuestra situación económica y podremos, pero justamente eso pasa. O ya lo fuimos, hombre. Exacto, también. Y justamente eso sucede, que entonces nosotros, ¿qué pasa? Nos queremos comprometer a hacer cosas que no podemos hacer, y entonces es donde viene después la repercusión con nuestro estado de ánimo. Ya no sabemos cómo solucionar ese problema, ya no sabemos qué hacer para arreglar, nos endeudamos a veces hasta temas mucho más peligrosos. Estas deudas que son de gota a gota, que en otros países también, pues a final de cuentas, gota a gota se refiere a que son intereses diarios y pagos diarios. Okay. Entonces, esto en otros países, bueno, también ya está llegando a nosotros, pero en otros países ha sido casos muy controversiales sobre personas que han cometido suicidio, se ha visto relacionado con esto. En otros países también, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que tengamos eso en cuenta, porque veámoslo desde una definición sencilla, ¿no? El suicidio, a mí me gusta mucho esta definición, es la solución o la búsqueda de solución a problemas de manera mal encaminada. Es cuando la persona tiene estrategias para solucionar los problemas, pero no elige a lo mejor las adecuadas. Y entonces me endeudo más. Claro. Y entonces me llego hasta el cuello de deudas y ya no sé cómo salir de esto. Y la frustración es muy terrible, claro. La ansiedad es muy terrible. Y entonces pienso cosas que a lo mejor antes no. El agobio que puede llegar a generar un tema económico es sumamente complejo, sobre todo cuando ya te echan encima que los requerimientos de pago, que las amenazas de embargo, que llegas a tu casa y ya te dejaron pegado el aviso, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es un tema sumamente serio, sí, que se le debe de tomar como tal para
ver nuestro entorno y nunca mejor aplicado la necesidad de ser organizados con el tema de los gastos. Ya hemos visto a lo largo del año el tema inflacionario, cada vez se completa menos. Entonces, ¿para qué aventarnos luego del tema de los gastos en esta fase de fin de año? Cuando le combinas alcohol a un estado de por sí complejo, ¿qué es lo que pasa? Se complica todo de manera muy sencilla. Desafortunadamente, el alcohol en personas que han tenido pensamientos sobre el suicidio puede hacer que tengan entonces una ideación, ¿sí? No es que sean procesos o pasos exactos, ¿no? Pero me refiero a que puede escalar esto. Una persona que simplemente ha pensado en quitarse la vida o que ha pensado en estar muerto con el alcohol, puede que entonces se plantee el cómo hacerlo. Okay. Y si ya tiene una idea, puede que planee el hacerlo. Y si ya tiene incluso el plan, lo puede intentar. O sea, ya escala sí. a solamente una idea. Sí, porque estamos hablando de que la persona, a final de cuentas, no está en pleno uso de sus facultades mentales, más una cuestión que es el alcohol, es un depresor del sistema nervioso, tranquiliza. Entonces, de cierta forma, esta tranquilidad no es como que ya me alivió, no. Pensamos que esta tranquilidad o esta disminución de la ansiedad es buena, al contrario. Ya no estamos en nuestro juicio y entonces ya me siento más en calma para poder hacer estas cosas. Que a lo mejor cuando andaba ansioso o triste, 1, no tenía ni la energía, 2, no me animaba por justamente sobrepensar. Entonces el alcohol, eso es lo que puede generar, que sea un disparador para poder hacer e intentar. Y no solamente el alcohol, las drogas en general. Entonces sí es un factor de riesgo muy alto. Y todo eso viene a colación porque, pues siendo honestos, a partir del Día de Muertos pasa y solamente se atraviesa la celebración del Día de la Revolución. Y de ahí nos vamos ya con lo que es las fiestas. Y es una temporada de un frenesí completo que va no solamente por el tema de las compras, con el tema de las vacaciones, con el tema de la fiesta, sino este tema que hablamos del alcohol. Y son fechas en las que vemos, de por sí estamos plagados de accidentes automovilísticos, vemos una gran cantidad de consecuencias de todo este frenesí, que es como les mencionaba, que va mezclado con todas las emociones que todos traemos, ya sea para arriba o para abajo. Sí. En este mismo sentido, ¿cómo poder controlar todos los ímpetus que traemos, sobre todo pues, cuando no eres consciente? Porque eso lo hacemos de manera pues, impulsiva, ¿no? Hasta socialmente hablando, sí, claro. te lleva, ¿no? La misma sociedad de cierta forma te lleva a que estés en ese mismo sentido. Pero es muy importante justamente eso. A lo mejor no lo detectamos y es difícil para nosotros darnos cuenta de eso. Pero yo creo que sí es muy importante que nosotros podamos tener un freno tan sencillo y simple como el ser conscientes hasta de cuánto bebemos. Okay. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que empezar a hacer. Porque, bueno, otro punto ahorita les explico el que se me vino a la mente. Pero a final de cuentas es importante que podamos ponernos nosotros ese freno y regularnos, porque ya tomando, pues es muy difícil incluso que tomemos buenas decisiones. Viene el aguinaldo, ¿cuánto se lo gastan tomando? Porque supuesto. Ya están enfiestados. Eso es euforia. Euforia. Y esa euforia justamente te lleva a no tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque estás con un exceso de energía, con un exceso de alegría o felicidad, y lo que quieres es acabarte el mundo en un día. Entonces eso es lo que provoca. La otra es aprender a tomar. O sea, aunque se escuche muy mal que un psicólogo lo diga, es necesario también. Si ya de plano te es difícil y no lo quieres dejar de hacer porque te gustan las festividades, porque lo quieres, porque es como has aprendido a socializar, que eso también está mal y hay que aprender a socializar sin alcohol. Pero, pues mínimo aprender a tomar. Se recomienda siempre que por cada trago que demos de alcohol, un bote aproximadamente, pues tomemos de perdida un vaso de agua. Y no me refiero a un vasito así, un vaso proporcional. Sí, me refiero a un vaso pues normal de estos que te dan a final de cuentas, unos que serán como 400 mililitros, más o menos son los vasos estándar también. Pero también esperarte una hora para tomar otro bote. Es muy difícil que lo hagamos, entonces si no vamos a esperarnos una hora entre cada bote que nos tomamos o no vamos a durar una hora con un bote, mínimo estar comiendo, porque eso ayuda a que el alcohol no suba y eso nos ayuda entonces a que podamos tomar y que no tenga tanta repercusión en nosotros, hasta simplemente para la cruda al día siguiente, ¿no? La cruda se da porque andamos deshidratados, nuestro cerebro no se deshidrata, nos duele la cabeza y por eso andamos tan mal al día siguiente, y tomar agua nos ayuda a que no se nos suba y a que no andemos con cruda. Comer ayuda a que no se nos suba el alcohol de manera tan drástica, tan repentina como luego pasa, que ya de pronto salimos y nos da el aire y sube. Entonces, esa parte es importante, pero a final de cuentas también es buscar justamente las estrategias para
tener un conductor responsable. Okay. Nada como eso. Si no, bueno, no sé si exista cuantitativamente o estadísticamente puedan cuantificar de toda la familia de los 50 que se puedan reunir en la Nochebuena, pues debe haber alguien a quien pues, no le interesa, a quien no está de humor, quien no está del ánimo. ¿Cuáles son las señales, más allá de lo evidente de que pueda ser quizá el aislamiento, la amargura de alguien que está sentado con sus audífonos en plena cena familiar? ¿Cuáles son las señales de alerta que debemos de tomar el entorno para saber que algo está mal y que puede ser peligroso para esa persona? Hay que ver que pueda estar irritable. A final de cuentas, también una cosa es que típico, por ejemplo, a lo mejor no en el ejemplo que das, yo sé que no es en adolescentes, pero el típico adolescente que se aísla más, porque es su naturaleza como adolescente aislarse más de la familia y de los convivios, pudiéramos verlo como hasta cierto punto normal, pero ya estamos hablando de personas que además de eso están irritables. Es decir, no solamente se aíslan, sino andan irritables de malas, no quieren ni que les hables, no quieren ni el abrazo, no quieren nada, ¿no? Y cuando les preguntas, incluso te acercas tú para platicar, para saber qué sucede, no te quieren a veces ni contar. Pero es muy importante que si no nos quieren contar o no nos enojemos y lo tiremos por un tubo, ¿no? Sino al contrario, que procuremos, bueno, dar espacio y cualquier cosa yo aquí estoy para escucharte. Pero justamente esa parte, a veces sucede que las personas no van a las fiestas. Hay que poner atención también en por qué no están yendo, porque eso puede ser un factor de riesgo también. Si es la única persona de toda la familia que tenemos y que nunca va a los eventos, bueno, se puede tomar como algo más normal, pero siempre viene y de pronto dejó de ir y sé de antemano que ya trae un historial de problemas que ha vivido en el transcurso del año, pues sería bueno invitarlo a ir a esos convivios, porque esos convivios, veámoslo de cierta forma, estas fechas tienen algo muy padre también, que es un factor en contra y a veces en lo favorable, que pueden ser un factor protector, porque las personas incluso que están atravesando, por ejemplo, episodios depresivos, si van a estos convivios, les va a ayudar. Hay un término y una terapia que se llama activación conductual. La terapia de activación conductual tiene justamente la intención de que las personas con depresión, que ya están en una cuestión muy avanzada, se me olvidó la palabra exacta, que ya está interfiriendo con sus actividades, se me olvidó la palabra, pero básicamente la intención es que ellos puedan asistir a las actividades para entonces hacer que ellos puedan disfrutar estas actividades a largo plazo. Es decir, hablábamos de serotonina, hablábamos de serotonina, dopamina y serotonina, perdón. Estas, así como gradualmente empezaron a disminuir en tu cerebro, o mejor dicho, dejaron de liberarse de manera natural, que es importante, además de las personas que tienen un tratamiento psiquiátrico, también es importante animarlos, y aunque se escuche muy feo, obligarlos a hacer estas actividades, porque como de manera gradual lo fue perdiendo, de manera gradual hay que recuperarlo. O sea, sí se puede volver a producir. Entonces, el que puedan convivir con personas, el que puedan asistir a estas actividades, lleva un compromiso de la otra persona en que se pueda permitir estar en ese momento. Es decir, estoy en la fiesta, pero estoy pensando en todos mis problemas. Y aunque esté en la fiesta, pienso en mis problemas. El compromiso que nosotros tenemos que hacer es ir a esta fiesta y procurar cada vez que llegue un pensamiento sobre mis problemáticas, tratar de enfocarme en ahorita estoy aquí. Ya después de la fiesta, ya después de la situación, lo reviso, lo pienso, le busco solución. Ahorita estoy conviviendo, ahorita estoy con mis amigos, ahorita estoy en la posada, ahorita estoy con mi familia, y tratar de enfocarnos en eso que estamos viviendo ahorita. Porque luego en este tipo de problemáticas vivimos mucho en lo que pasó, en lo que va a pasar, y no en el presente. Exacto. Entonces es necesario eso. Carlos, nos estamos acercando ya a la recta final de este programa, pero me gustaría preguntarte ya encaminados a lo que es la herramienta de Lineama, porque eso es realmente una alternativa de atención para factores o aspectos como los que ya hemos escuchado aquí. Mencionaste ahorita el tema económico. De los que ustedes consideran, lo que han podido valorar de las atenciones que han ofrecido, el tema de la ideación suicida, los problemas económicos mencionados que son el principal factor. Uno de los principales, sí. Está dentro de los principales. Hay mucha cuestión también sobre el área sentimental, el área de pareja. También eso es una situación importante que se está observando. Hablando específicamente rupturas. Separaciones, parejas que viven juntas, parejas jóvenes que viven juntos, se separan, pero también eso es algo que hay que tomar muy en cuenta.
Y hay que ser muy, muy sensibles en ese tema, ¿no? No estamos diciendo esto para que pensemos que entonces porque yo atravieso algo así, a fuerza tengo que pensar en el suicidio. Claro. No, para nada, al contrario, es para que se conozca esto y como sociedad lo tengamos muy en cuenta para observar. A lo mejor una persona cercana a mí está atravesando por este tipo de problemáticas, pues le pongo un poquito más de atención. Claro. Pero concretamente en estos temas sí se ha observado que ha habido esa relación entre las personas que lo han pensado con estos problemas, además de también el consumo de sustancias. Pero, ¿qué es lo que sería como esa recomendación? Que si estamos atravesando por una situación completamente difícil y no nos animamos a lo mejor a hablar con una persona, un familiar, la línea final de cuentas ahí está. Si bien no es un servicio de atención terapéutica, telefónica, es una línea de contención emocional, justamente la ventaja que tiene que está dentro de este instituto es buscar dar esa canalización al área correspondiente, ya sea familia, ya sea salud mental o a otro de los programas que se tienen dentro de este instituto para poder ayudar a la persona a atravesar esta situación. La verdad es que sí ha dado muy buenos resultados en ese sentido. Yo sí me atrevo a decir que es una línea que va a dar muy buenos resultados también a largo plazo, porque entonces están las personas tomando una alternativa más. Es decir, yo puedo estar pensando en quitarme la vida o yo puedo estar atravesando una cuestión emocional difícil y el hecho de hablar a la línea me abrió otras posibilidades, ¿sí? A lo mejor la idea ahí sigue, pero mínimo ahora, si decíamos al inicio que una definición es búsqueda de solución a problemas mal encaminada, claro. ¿Qué significa ahora? Puedo tener más alternativas para solucionar los problemas que atravieso. Y aparte, o sea, alternativas que implican un acompañamiento. Eso es muy importante, que la persona que atraviesa este tipo de crisis sepa que no está sola. Exactamente, y sobre todo que tengan la posibilidad de iniciar un proceso psicológico. Exacto. Porque sí hay personas incluso que han dicho que tienen la posibilidad y prefieren ellos ir de manera privada con un psicólogo, y es completamente aceptable. Y justamente esa es la opción, que ya esta línea te permita darte esa posibilidad, ¿no? De asistir con un psicólogo, de asistir al instituto para poder dar tener estas alternativas, pero justamente es una de las finalidades. Además de dar la contención emocional, que hay otra parte muy interesante de esta línea, además de dar la contención emocional, pues es también que entonces la persona no solamente se vaya con ya me siento tranquilo, sino tengo otras estrategias que puedo utilizar, estrategias completamente terapéuticas, ¿no? Técnicas de relajación, técnicas de solución a problemas, y entre otras que puedo utilizar tras haber hablado y que me pueden servir en lo que consiguen mi cita, en lo que asisto con psicólogo, en lo que me decido asistir, porque también esa parte es importante. Claro. Y otra parte que te decía ahorita muy interesante de esta línea es que se cuenta además con un equipo de psicólogos. Bueno, dentro de la línea todos son psicólogos, para empezar, pero también se cuenta con un equipo de psicólogos que es el equipo AMA, también especializados en esta intervención en crisis, que si por alguna situación existe una persona que esté en riesgo inminente de que se pueda hacer daño, el equipo puede asistir al lugar para dar esta contención presencial. Al lugar donde se encuentre, domicilio. Así etcétera. Es. Sí, han habido situaciones en donde la persona por alguna razón lo está intentando o alguien lo intentó cercano a la familia y nos habló, o incluso corporaciones llegaron y le pidieron que nos hablaran y el equipo se traslada a ese lugar justamente para dar esa contención a las personas que están ahí o para evitar justamente que lo pueda intentar. A ver, ¿cuál es el número de línea AMA? Claro que sí, 075. Ok, eso es muy importante porque ya tenemos ahora sí el dato completo de la atención. ¿Cuál es el volumen? Hablamos ahorita que ya están por cumplir 2 meses. ¿Cuál es el volumen de llamadas que han tenido, ya quitando la parte de las que fueron quizá de broma o en falso? Mira, las llamadas que han sido mucho más enfocadas así a atender situaciones han escalado en ser más de 500 llamadas. Okay. Sí ha sido bastante. Esto incluso, siéndote muy franco, no tengo el dato actual al día de hoy, pero al día de octubre estábamos en una cifra muy elevada en ese sentido. Okay. Entonces sí estamos atendiendo bastantes llamadas. Claro que se reciben un volumen muchísimo más grande, pero pues lo que decíamos ahorita, ¿no? Quitando estas llamadas que por equivocación o por algo llamaron, a veces hasta para pedir informes sobre las citas, pues, sin problema se los damos. Pero las llamadas que han sido más orientadas a la contención emocional son las que han ido aumentando un poquito más. 075. Así es. De este volumen, ¿cuántas personas ya tenían una terapia o todas estaban en blanco? Porque también yo creo que sería importante conocer si se trata de recaídas quizás, o sea, como que se puede disgregar de esta manera. Sí varía mucho porque hay personas que llaman porque se sienten
angustiadas y nunca en su vida habían llevado un proceso psicológico. Okay. Han sido muchas las llamadas de este tipo, incluso a mí me toca atender también algunas llamadas dentro de esta línea, y en la mayoría de los casos son personas que nunca han iniciado un proceso, que no tenían la idea o que habían estado en duda para iniciar este proceso, y que a raíz de esta llamada que hicieron, a veces hasta les agendamos en ese mismo momento la cita cuando es muy necesario. Y se agenda la cita para la persona puede asistir a las instalaciones a recibir la atención psicológica. El número de personas varía bastante, no te sabría decir exactamente cuántas, pero sí te podría decir que la mayoría de las personas no han recibido ninguna ayuda psicológica antes. Y a partir de la primera llamada es como lo que buscamos nosotros dentro de nuestros objetivos, claro. No solamente dar la contención, sino que puedan iniciar un proceso, sea con nosotros porque ellos lo prefieren así, o sea por lo privado porque ellos así lo prefieren, pero que lo inicien. Carlos, ¿el margen de edades? Es muy variable. ¿Sí? Hay personas que nos llaman, padres que nos llaman para que contengamos a sus hijos desde los 13 años, y nos ha tocado personas de hasta más de 70 años. Es muy, muy variable en ese sentido, porque esta línea a final de cuentas es para todos. Exactamente. 075, si usted llega a estar en un momento de crisis por alguno de los factores que hemos hablado, tema de ansiedad, depresión, tristeza, o ya llegando al nivel más grave de ideación suicida, 075, la línea AMA. Carlos Valles es el coordinador de esta línea, una herramienta estupenda y sobre todo muy necesaria, precisamente ahora que estamos viviendo lapsos en los que la salud mental es un factor determinante en nuestro desempeño social, laboral, así es, familiar. Veámoslo como lo que es una estrategia más, una herramienta más. Si tengo a lo mejor pocas herramientas, pues bueno, sumémosle esta y usémosla, porque las herramientas ahí las podemos tener, pero es importante que las utilicemos. Usarla, sobre todo, responsablemente. Por favor, 075, línea AMA. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Esperemos que no sea la última vez que estés aquí con nosotros, el siglo es tu casa. Gracias. Y que, bueno, posteriormente ojalá podamos hablar de mejores estadísticas en este tema, que se refleje el resultado de la atención que se está dando en materia de salud mental aquí. Claro que sí. Pues cuando ustedes nos inviten, nosotros aquí estaremos con gusto y por aquí andaré nuevamente más adelante. Gracias. Muchas gracias a todos por el espacio y pues muchas gracias por este tema, tocarlo también porque es muy importante. Por supuesto. Gracias y bueno, vienen temporadas complejas, repetimos, si usted o alguien de su familia, de su trabajo atraviesa algún momento de crisis, esta es una de las herramientas. 075, 075, línea AMA. Por favor, no pasen, no subestimen este tipo de temas. Gracias nuevamente, gracias a todas las personas que nos acompañaron a lo largo de esta transmisión. Que tengan una excelente tarde.